Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de dramas, cotilleos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en la bomba que les traigo hoy. Porque como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. El mismísimo Can Yaman. Y no su superíndice 3 lo de Can Yaman, sino de la supuesta explosión superíndice 3N, que ha tenido, y lo que supuestamente ha dicho sobre Demet Özdemir. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Llevamos tiempo siguiendo la pista a esta historia, analizando cada movimiento, cada declaración superíndice 3N, cada micro expresión superíndice 3N. Y por fin, tenemos suficientes elementos para armar el rompecabezas y presentarles la verdad, o al menos, la versión superíndice 3N es precisa y contrastada de lo que realmente estuvo pasando. Porque ya saben superíndice 3 es esto, la prensa rosa a veces exagera, a veces inventa, y a veces simplemente malinterpreta. Que nuestro trabajo aquí es separar la paja del trigo y ofrecerles una visión superíndice 3N objetiva y completa. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, copyright déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias, los análisis y los chismecitos que les traigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción superíndice 3N me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además, si les gusta este vídeo, copyright déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Llegaremos a gente y podremos armar un debate interesante. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Can Yaman Demet Özdemir, una relación superíndice 3N que fascina superíndice 3, una ruptura que dolió superíndice 3 y ahora, supuestamente, una explosión superíndice 3N. ¿Copyright ha pasado realmente? ¿Copyright ha dicho Can Yaman que ha generado tanta controversia? Vamos a descubrirlo. Para entender la situación superíndice 3N actual, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Can Yaman y Demet Özdemir fueron, sin duda, una de las parejas queridas y medio ticas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla era innegable y su relación superíndice 3N fuera de ella parecía un cuento de hadas. Su telenovela Erkenci Parrafouka fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial y catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Todo el mundo hablaba de ellos, de su amor, de su complicidad. Eran la pareja perfecta. Pero, ¿realmente lo eran? Erkenci Parrafouka, o pájaro madrugador como se conoció superíndice 3 en muchos pauses de habla hispana, no fue simplemente una telenovela. Fue un fenus superíndice 3 menocultural. La historia de Candy Beat, el foto superíndice 3 grafo aventurero, y Sanemaidin, la joven show más menosadora y algo torpe, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores. La serie estaba llena de romance, comedia y drama, elementos que la hacían irresistible para el público. Pero ese ayul del guión, lo que realmente cautivó superíndice 3 a la audiencia fue la química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque parecía genuino. Y esa percepción superíndice 3N, alimentada por las redes sociales y la prensa del corazón superíndice 3N, transformó superíndice 3 su relación superíndice 3N en una fantasía colectiva. Los fans se obsesionaron con la idea de que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real. Crearon comunidades online, compartieron fotos y vídeos, analizaron cada detalle de sus interacciones públicas. Cualquier gesto, cualquier comentario, era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. Los rumores sobre su relación superíndice 3N comenzaron a circular con fuerza, y los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de ellos, alimentando a su vez la pasión superíndice 3N de los fans. Sin embargo, la vida real rara vez se parece a los cuentos de hadas. Detrás de las maras, la presión superíndice 3N de la fama, las largas horas de trabajo y las exigencias de la industria comenzaron a afectar la relación superíndice 3N de Can y Demet. Los rumores sobre discusiones y desacuerdos se hicieron cada vez frecuentes. La burbuja de perfección superíndice 3N que habían creado los fans comenzó superíndice 3 a desinflarse. Pero como suele suceder en estos casos, la presión superíndice 3N medio ultica,
las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. La relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto. La ruptura fue dolorosa para ambos, y aunque al principio intentaron mantener la compostura y la discreción superíndice 3N, con el tiempo empezaron a surgir rumores, indirectas y declaraciones que dejaban entrever que la separación superíndice 3N no había sido tan amistosa como parecua. La confirmación superíndice 3N oficial de la ruptura fue un golpe duro para la fanaticada. Los fans se negaban a creer que el romance había terminado. Algunos incluso llegaron a culpar a los medios de comunicación superíndice 3NY a la presión superíndice 3N pública por el fracaso de la relación superíndice 3N. Otros pragmáticos aceptaron la realidad, aunque con resignación superíndice 3N. Y aquí es donde entramos en el terreno de la explosión superíndice 3N de Can Yaman. En las últimas semanas han circulado una serie de noticias y declaraciones atribuidas al actor, en las que supuestamente critica duramente a Demet Özdemir y habla de los motivos de su ruptura. Estas declaraciones han sido recogidas por diversos medios de comunicación superíndice 3N, tanto en Turquía como a nivel internacional, y han generado una gran polémica entre los fans de ambos actores. ¿Pero qué copyright es lo que realmente ha dicho Can Yaman? ¿Son ciertas estas declaraciones? ¿O se trata de una campaña más menos de desprestigio? Para responder a estas preguntas he investigado a fondo y he analizado todas las fuentes disponibles. Y lo que he descubierto es que la situación superíndice 3N es mucho compleja de lo que parece. La verdad, como siempre, se encuentra en un terreno gris, difuso y lleno de interpretaciones. En primer lugar, es importante más menos hablar que muchas de las declaraciones atribuidas a Can Yaman no han sido confirmadas por el propio actor. Es decir, no hay ninguna prueba fehaciente de que con diéresis copyright él le haya dicho esas cosas. Algunas de las declaraciones han aparecido en revistas sensacionalistas o en páginas web de dudosa reputación superíndice 3N, y no han sido respaldadas por ningún medio de comunicación superíndice 3N serio. Son rumores que se propagan como la superíndice 3 Lbora, alimentados por el deseo de los fans de conocer la verdad, sin importar si esta es real o inventada. Estas fuentes, a menudo anu superíndice 3 ni más y sin escrúpulos, se aprovechan de la pasión superíndice 3N de los fans para generar clics y aumentar sus ingresos publicitarios. Publican noticias falsas, citas inventadas y fotos manipuladas, sin importar el daño más menos o que puedan causar a los involucrados. En este contexto, es fundamental ser copyright-tico y desconfiar de cualquier información superíndice 3N que no provenga de fuentes confiables. Otras declaraciones, en cambio, han sido recogidas por medios de comunicación superíndice 3N confiables, pero han sido sacadas de contexto o malinterpretadas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can Yaman habló superíndice 3 sobre su experiencia en Erkenci Párrafo y sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. En ningún momento criticó superíndice 3 directamente a la actriz, pero hizo algunos comentarios que fueron interpretados como críticas veladas. La sutileza de las palabras, la edad de las frases, permiten múltiples interpretaciones, y los medios de comunicación superíndice 3N, siempre hambrientos de titulares impactantes, suelen optar por la sensacionalista. En concreto, Can Yaman dijo que la química entre con diéresis copyright L y Demet Özdemir en la pantalla era pura actuación superíndice 3N, y que fuera del set de rodaje no tenían mucho en común. También copyright N dijo que la relación superíndice 3N entre ellos se había visto afectada por la presión superíndice 3N mediática y por las expectativas de los fans. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como una crítica a la profesionalidad de Demet Özdemir y como una forma de justificar la ruptura. Se le acusó superíndice 3 de minimizar el talento de su CEO protagonista, de reducir su romance a una simple estrategia de marketing y de culpar a los fans por el fracaso de su relación superíndice 3N. Sin embargo, otros interpretaron las palabras de Can Yaman como una simple reflexión superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Según esta interpretación superíndice 3N, Can Yaman no estaba criticando a Demet Özdemir, sino simplemente explicando que la relación superíndice 3N entre ellos era complicada de lo que parecua y que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N real fuera de ella. Esta interpretación superíndice 3N, benevolente y comprensiva,
reconoce la dificultad de mantener una relación superíndice 3n en el ojo público, donde cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. Además, es importante tener en cuenta que Can Yaman ha estado sometido a una gran presión superíndice 3n medio, tica en los últimos aún más menos os. Su fama ha crecido exponencialmente y esto ha generado una gran expectación superíndice 3n en torno a su vida personal. Es comprensible que el actor se sienta a veces presionado a hablar sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir, y es posible que en algunas ocasiones haya hecho declaraciones que no reflejan su verdadera opinión superíndice 3n. La presión superíndice 3n de los periodistas, las preguntas incisivas, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, pueden llevar a un actor a decir cosas que no siente realmente, o a omitir información superíndice 3n importante. Por otro lado, también copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que algunas de las declaraciones atribuidas a Can Yaman sean simplemente falsas. En el mundo del espectáculo, es común que los medios de comunicación superíndice 3n inventen historias o exageren la realidad para generar copyright mica y aumentar las ventas. No será la primera vez que se atribuyen declaraciones falsas a un famoso, y es posible que este sea el caso de Can Yaman. La difamación superíndice 3n, la calumnia, la invención superíndice 3n de noticias, son herramientas comunes en la prensa del corazo superíndice 3n, y las víctimas suelen ser los famosos, que ven su imagen publicada aún más menosada por rumores y mentiras. En resumen, la situación superíndice 3n es confusa y no hay una respuesta clara sobre lo que realmente ha dicho Can Yaman sobre Demet Özdemir. Es posible que algunas de las declaraciones atribuidas al actor sean ciertas, pero también copyright N es posible que otras sean falsas o hayan sido sacadas de contexto. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando copyright S y controversia, y que cualquier cosa que digan o hagan es analizada con lupa por los medios de comunicación superíndice 3n y por los fans. Ahora, dejando de lado las declaraciones directas, también copyright N es crucial analizar el contexto en el que se mueve Can Yaman actualmente. El actor ha estado trabajando intensamente en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera fuera de Turquía. Esto implica una agenda muy apretada, viajes constantes y una exposición superíndice 3n medio, tica o n mayor. Es comprensible que en medio de todo este ajetreo, el actor pueda sentirse cansado, presionado y, en ocasiones, incluso frustrado. La vida de un actor famoso es mucho exigente de lo que parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las maras, se esconde una rutina agotadora, llena de viajes, ensayos, grabaciones, entrevistas y compromisos sociales. El cansancio físico y mental puede afectar el estado de ánimo de un actor y llevarlo a decir cosas que no siente realmente. Además, no podemos olvidar que Demet Özdemir se casó superíndice 3 recientemente, lo que inevitablemente volvió superíndice 3 a poner el foco en su relación superíndice 3n pasada con Can Yaman. Los medios de comunicación superíndice 3n volvieron a hablar de su romance, a recordar los momentos felices y a especular sobre los motivos de la ruptura. Es muy probable que esto haya generado cierta incomodidad en Can Yaman, quien probablemente prefiere dejar el pasado atrás y concentrarse en su futuro. El matrimonio de una expareja siempre es un tema delicado, y aún cuando se trata de una relación superíndice 3n que fue tan medio tica y apasionada. Revivir el pasado, recordar los momentos felices, puede generar sentimientos de nostalgia, arrepentimiento o incluso celos. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto. Es difícil saber con certeza copyright es lo que realmente piensa Can Yaman sobre Demet Özdemir. Pero basándonos en la información superíndice 3n disponible, podemos inferir que la relación superíndice 3n entre ellos no termina superíndice 3 de la mejor manera y que ambos prefieren mantener la distancia. Es posible que Can Yaman sienta cierta frustración superíndice 3n por la forma en que se desarrolla superíndice 3 su relación superíndice 3n con Demet Özdemir y que no es copyright del todo de acuerdo con la imagen que se ha proyectado de ella en los medios de comunicación superíndice 3n. Quizá se sienta que su papel en la relación superíndice 3n fue minimizado, o que no se le ha dado el copyright dito que merece por el con diéresis copyright cito de Erkenci párrafo. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que Can Yaman es un profesional y que sabe que cualquier cosa que diga sobre Demet Özdemir puede tener consecuencias negativas para ambos. Por lo tanto, es poco probable que el actor haga declaraciones explícitas o que critique directamente a su expareja.
En cambio, es muy probable que se limite a hacer comentarios ambiguos o a dar indirectas que puedan ser interpretadas de diferentes maneras. La discreción superíndice 3N, la diplomacia, la necesidad de mantener una buena imagen pública, son factores que influyen en la forma en que un actor se expresa sobre su vida personal. Y aquí es donde entra en juego la labor de los medios de comunicación superíndice 3N, que a menudo se encargan de interpretar estas indirectas y de crear titulares llamativos que generen copyright mica. Es importante ser conscientes de esto y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental analizar la información superíndice 3N con criterio y contrastar las diferentes fuentes antes de sacar conclusiones precipitadas. No dejarse llevar por los rumores, desconfiar de las noticias falsas, buscar información superíndice 3N en fuentes confiables, son consejos fundamentales para no caer en la trampa de la desinformación superíndice 3N. En definitiva, la explosión superíndice 3N de Kanyaman sobre Demet Özdemir es una creación superíndice 3N medio tica que una realidad. Es cierto que el actor ha hecho algunos comentarios que pueden ser interpretados como críticas veladas, pero también copyright N es cierto que muchas de las declaraciones atribuidas a con diéresis copyright L son falsas o han sido sacadas de contexto. La realidad es que la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir es compleja y que ambos prefieren mantener la distancia. Y en última instancia, eso es lo que importa. El respeto mutuo, la necesidad de seguir adelante con sus vidas, la conciencia de que el pasado es pasado, son razones suficientes para mantener la distancia y evitar conflictos innecesarios. Ahora bien, vamos a profundizar un poco en las posibles razones de de esta supuesta explosión superíndice 3N. Además de la presión superíndice 3N medio tica y el reciente matrimonio de Demet, existen otros factores que podrán estar influyendo en el comportamiento de Kanyaman. Uno de ellos podrá ser la frustración superíndice 3N profesional. Si bien Kan ha tenido con diéresis copyright cito en proyectos internacionales, es posible que sienta que no alcanza el nivel de reconocimiento que esperaba. Comparado con el auge que experimentó superíndice 3 durante Erkenziku Parrafouka, su carrera podrá parecer estancada en cierto modo, al menos en la percepción superíndice 3N del público. Esta sensación superíndice 3N podrá llevarlo a sentirse resentido y a buscar culpables, incluso inconscientemente. Y en este contexto Demet podrá convertirse en un blanco fácil, al ser asociada con el momento de mayor apogeo de su carrera. Otro factor a considerar es la personalidad de Kanyaman. El actor es conocido por ser impulsivo y directo, y a veces puede decir cosas sin pensar en las consecuencias. Esta característica, que algunos consideran una virtud y otros un defecto, podrá explicar por qué copyright se le atribuyen declaraciones copyright micas, incluso si no son del todo ciertas. Su honestidad brutal, su falta de filtros podrán ser interpretadas como ataques o críticas, cuando en realidad se trata simplemente de su forma de ser. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Kanyaman es tu copyright utilizando la copyright mica como estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la controversia puede ser una herramienta muy eficaz para generar publicidad y aumentar la visibilidad. Al hacer comentarios que generan debate, Kanyaman podrá estar buscando mantenerse en el foco de atención superíndice 3N y asegurarse de que su nombre siga siendo relevante. Esta estrategia, aunque arriesgada, puede ser muy rentable a corto plazo. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. La verdad es que solo Kanyaman sabe lo que realmente piensa y siente sobre Demet Özdemir. Y es posible que nunca sepamos la verdad completa. Pero al analizar los diferentes factores que podrán estar influyendo en la situación superíndice 3N, podemos obtener una comprensión superíndice 3N completa y matizada de lo que está sucediendo. Y ahora, para aún más menos adir a UNMU, dimensión superíndice 3N a este culebro superíndice 3N, vamos a explorar un poco la perspectiva de Demet Özdemir. ¿CU superíndice 3 ha reaccionado la actriz a las supuestas declaraciones de Kanyaman? ¿Ha respondido a las críticas? ¿Ha intentado defenderse? Hasta el momento Demet Özdemir ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hacer comentarios directos sobre la copyright mica. Sin embargo, a través copyright de sus redes sociales, ha transmitido un mensaje de positividad y de concentración superíndice 3N en su trabajo y en su nueva vida como mujer casada. Esta actitud, que algunos interpretan como una muestra de madurez y elegancia, también copyright N podrá ser una forma de evitar alimentar a la prensa del corazón superíndice 3N y de proteger su intimidad.
Es posible que Demet Özdemir se sienta dolida o decepcionada por las supuestas declaraciones de Can Yaman, pero prefiere no entrar en un enfrentamiento público. Sabe que cualquier cosa que diga será analizada con lupa y que podrá generar a esa controversia. Por lo tanto, opta por el silencio y por concentrarse en su propia felicidad. Demet podrá estar asesorada por su equipo de representantes para evitar cualquier comentario que pudiera dar más menos a su imagen pública. Los representantes de los famosos suelen tener un papel muy importante en la gestión superíndice 3N de su imagen y en la toma de decisiones stratu copyright hicas. En este caso, podrán haber aconsejado a Demet que se mantenga al margen de la polu copyright mica y que deje que el tiempo calme las aguas. En definitiva, la actitud de Demet Özdemir ante la explosión superíndice 3N de Can Yaman es un reflejo de su profesionalidad y de su deseo de proteger su vida personal. La actriz ha optado por el silencio y por la concentración superíndice 3N en su trabajo y en su felicidad, una estrategia que parece ser es inteligente en este momento. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Hemos intentado analizar la situación superíndice 3N de la forma objetiva y completa posible, separando la verdad de la ficción superíndice 3N y ofreció copyright dándoles una visión superíndice 3N clara de lo que realmente estuvo pasando. Para resumir brevemente, hemos visto CU superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, que fue un fenus superíndice 3 medio tico, terminus superíndice 3 generando controversia y rumores. Analizamos las supuestas explosiones de Can Yaman, concluyendo que muchas declaraciones son falsas o sacadas de contexto, y que la realidad es una relación superíndice 3N compleja con distancia preferida por ambos. También copyright N exploramos el contexto de presión superíndice 3N medio tica y el impacto del matrimonio de Demet en la percepción superíndice 3N pública. Finalmente consideramos la frustración superíndice 3N profesional de Can, su personalidad impulsiva y su posible uso de la polu copyright mica como estrategia de marketing, además de la reacción superíndice 3N discreta de Demet ante la situación superíndice 3N. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman ha criticado realmente a Demet Özdemir? ¿O creen que todo es una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N? Con diéresis copyright genme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus puntos de vista y debatir sobre este tema. Copyright declaración superíndice 3N de Can Yaman les sorprendió superíndice 3 si es que creen que alguna es verdad. ¿Creen que algún día veremos a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que la prensa deberá ser es responsable con la información superíndice 3N que difunden? ¿Consideran que los fans tienen una parte de responsabilidad en la presión superíndice 3N medio tica que sufren los famosos? ¿Qué copyright consejo le darán a Can y a Demet para superar esta situación superíndice 3N? Compartan sus ideas y reflexiones. Y para finalizar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes del chismorreo. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Investiguen, analicen y saquen sus propias conclusiones. Nos vemos pronto.